Amoroso Padre Celestial, nuevamente estamos muy contentos, gozosos de poder estar aquí juntos por este medio. Gracias también, Señor, que lo hacemos no solamente por la unión familiar que tenemos, sino también porque sabemos y entendemos que tu Espíritu Santo es el que nos llama, el que nos redarguye, el que nos presenta la oportunidad, el que nos permite hacerlo, así como también es el que nos enseña las verdades que tú quieres que aprendamos. Por lo tanto, Señor, abrimos nuestro corazón a ti y te pedimos que entres, que nos enseñes, que nos muestres el camino y que podamos así permitirte que tú nos prepares. Cuando decimos que queremos que Cristo regrese, no estamos simplemente diciéndolo por decirlo, sino, Señor, queremos que nuestras vidas también muestren esa preparación para el día del Señor. Todo te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Como les dije, estamos comenzando el capítulo 3. Vamos ahora a repasar los versículos de memoria y el primero que estaba en su primer capítulo, en la página 17 del primer capítulo que ustedes recibieron, viene de Juan 15:5. Si no tienen el capítulo, sus Biblias les pueden ayudar allí. Y vamos pues a Juan 15:5. Juan 15:5. Comienza con yo soy. Yo soy ¿qué? Dice el Señor. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece, y ahí está la clave, que permanece en mí y yo en él, ¿este qué? Lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque sin mí nada podéis hacer, nada podéis hacer. Y eso se encuentra nuevamente Juan 15:5. El siguiente es también del libro de Juan. Juan capítulo 5, versículo 30. Saludamos a Shirley y a Marta también. Gracias a Dios que están aquí esta noche. Juan 5:30. Allí el Señor habla de sí mismo. Cristo Jesús hablando de sí mismo. Y dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Exactamente. Eso nos da allí la pauta. Si el Señor, siendo humano, no podía hacer nada, ¿qué esperamos nosotros que vamos a poder hacer? Ni siquiera gastemos nuestra energía en eso, ¿verdad? Sigamos. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Como oigo, juzgo. Y mi juicio es justo. ¿Por qué? Porque no busco mi voluntad, sino la del Padre que me envió. Allí está precisamente la misma clave. No tratemos de hacerlo por nosotros mismos, busquemos la voluntad del Padre y permitamos que Él sea el que obre en nosotros. Así hizo Cristo, fue victorioso en esto, nos ha dejado el ejemplo para que nosotros podamos saber que podemos confiar en el Padre, porque si el Padre lo sacó a Él con victoria, a nosotros hará exactamente lo mismo. No vamos por un camino que está cerrado, que está lleno de malezas y de pasto alto. No, Cristo ya pasó y nos dejó el camino abierto. Ya sabemos que podemos confiar en su Padre. Luego entonces en Romanos 5:20 se encuentra el versículo que escogimos para el capítulo 2, para el capítulo 2. Y este entonces nos dice, y la ley entró para que el pecado abundase. No el pecado, no para que pecáramos más, sino para que nos diéramos cuenta de cuán pecaminosos verdaderamente somos, ¿verdad? Para que el pecado abundase. Pero cuando el pecado abundó, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia. Y no solamente fue una vez. Donde quiera que el pecado abunda, la gracia de Dios sobreabunda. Piénsenlo como cuando una madre ve que el niño entra todo lleno de manchas, de sangre, de pasto, de barro. Hijo, no te preocupes. Para todas esas manchas yo tengo suficiente detergente. Así nos dice el Señor. Las manchas que tenga y la pecaminosidad que veas en ti mismo, no te preocupes. Yo tengo más que suficiente gracia para tomar cuidado de todas esas cosas. Gracias a Dios por eso. Entonces, esta noche vamos a comenzar el capítulo 3.
El título de este es El regalo en Jesucristo, porque tratamos de ver, estamos analizando, como digamos, por explicarlo, analizando lo que hallamos en Cristo. Y cada cosa, cada faceta que vemos en Él, nos presenta un regalo más. Hay tantos regalos y todos se encuentran en Cristo. Todos es un solo paquete de regalo tras regalo tras regalo en Cristo. El tema se basa en Romanos 8:1 y nos dice allí: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Me gustaría hacer una pequeña aclaratoria o explicación en este punto. En el capítulo 8 de Romanos, versículo 1, que comienza: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si lo dejamos hasta allí nomás, allí hay una gran verdad. Porque pregunto, ¿cuántos están en Cristo Jesús? Es una pregunta cauciosa, les aviso. Porque podríamos decir, bueno, el versículo nos dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero no, hay más verdad en este versículo de lo que percibimos con mirarlo solamente. Porque cuando Dios dijo que iba a dar a su Hijo, dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Que dio a su Hijo unigénito. ¿Por quiénes? ¿Amó Dios a quién? Al mundo entero, no solamente a los que se portan bien, o a los que le escuchan, o a los que leen la Biblia, o a los que creen en él. No, Dios dio a su Hijo por todo el mundo, por toda la humanidad, pasada, presente y futura, desde Adán hasta el último que nazca antes de que venga Cristo. Dios dio a su Hijo por todos y cada uno de los seres humanos. Por lo tanto, cuando dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, eso dice lo que estamos escuchando. No hay condenación para nadie en este mundo. A eso vino Jesús, porque en la misma manera que cuando Adán, siendo el padre de la raza humana, escogió por medio de su decisión de pecar y de escuchar al enemigo y de seguir al enemigo, cuando él hizo esa decisión, ¿qué pasó? El pecado pasó a todos. Cristo vino como el gran borrador, a borrar lo que Adán había hecho con su decisión y a declarar para el mundo entero que no hay condenación. No tenemos que escondernos de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que hicieron fue esconderse. Y de ahí para adelante, dos cosas han sucedido. Cristo, Dios, por medio de Cristo, ha seguido persiguiendo a la humanidad, andando detrás de ellos. Yo digo, él sigue y persigue y alcanza. Persiguiendo. Y número dos, la raza humana ha quedado con ese pensar de que como saben que no hicieron el bien, hay que estar escondidos de Dios porque en cualquier momento nos va a caer, porque Él tiene algo contra nosotros, porque nosotros no hicimos lo bueno. Pero Dios quiere que sepamos, por medio de Cristo y por medio de su palabra, que Él no nos tiene condenación. Él no está enojado con nosotros. Él no está buscando la manera de cobrárselas. No, por eso mandó a su Hijo, para que nosotros podamos entender que hay una reconciliación, que el Padre ha enviado a su Hijo para que se reconcilien con nosotros, para que nosotros sepamos que Él no está buscándonos para acabarnos. Él nos busca para salvarnos. Allí están las buenas nuevas. Bueno, entonces voy a comenzar a leer el capítulo 3, el regalo en Jesucristo. Vamos a hacer un poco de resumen de lo que hemos estado estudiando. Esto es lo que comienza en el capítulo 3, para seguir en el mismo tema que íbamos, pero enfatizando el hecho del regalo en Jesucristo. Continuamos con la serie de estudio, La gracia abundante de Dios. Hasta ahora hemos hallado que donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia.
Y la palabra abundante significa en gran proporción o en copiosa cantidad y es predominante, lo cual describe muy bien nuestra condición pecaminosa. Sin embargo, la gracia de Dios es mucho más abundante y se halla en mayor cantidad. Y si la abundancia del pecado es predominante, entonces la gracia de Dios será también mucho más predominante. A través de esta serie queremos ver cómo su gracia, la gracia de Dios, puede prevalecer en nuestra vida. Quiero que vayamos a Primera de Juan 4:4. Este versículo no se encuentra en el capítulo, pero cabe aquí muy bien. Primera de Juan está cerca de Apocalipsis. Así que si se van a Apocalipsis y luego echan de para atrásito unas páginas, despacito. Primera de Juan 4:4. Van a llegar allá facilito si lo hacen así. Primera de Juan 4:4. Dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Y aquí viene la parte que encaja aquí muy bien. Porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. ¿Tenemos algo de qué temer? ¿Habrá algún enemigo que nos pueda ganar? No, a menos que le permitamos. Pero recordemos cada vez que tengamos temor o que nos sintamos acechados por el enemigo, cuando la tentación nos lleve casi a doblarnos. Pensemos, pero bueno, si más grande es el que está en mí que el que está en el mundo, no tengo por qué tenerle miedo a Satanás. No tengo por qué estarle permitiendo que cada vez que me tienta yo le diga que sí. No, él no es mi señor, él no es mi amo, él no es mi patrón. Yo tengo un patrón que me ama y que es más grande, más poderoso que el que está en el mundo. Eso es parte de la gracia de Dios. Sigamos ahora en el segundo párrafo. Nuestro último estudio fue Despertando a la Realidad. Y allí mismo vimos Romanos 7. Cuando Cristo vino, él dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. La ley entró para llevarnos a reconocer nuestra verdadera condición, para ayudarnos a ver que estamos enfermos, que necesitamos un médico, que necesitamos arrepentirnos. Necesitamos un cambio de mente, un cambio de corazón, un cambio de vida. Y de aquí entonces voy a tomar esta pauta para avisarles que tenemos un nuevo versículo de memoria que va a venir. Está en este capítulo. No vamos a llegar hasta allá esta noche, pero en la página 43 del capítulo 3, no es que el capítulo sea así de largo, sino que es como es parte de un libro, el capítulo 3 ya llega hasta desde la 37 en adelante. Pero bueno, allí está y es Filipenses 2, 5 al 8. Solamente vamos a repetir el 5 por ahora, porque precisamente habla de lo que acabo de leer. Necesitamos un cambio de mente, un cambio de corazón, un cambio de vida. Y Filipenses 2, versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también ¿en quién? En Cristo Jesús. Quiero señalarles que allí donde dice en español, haya pues en vosotros este sentir, esa palabra sentir, desearía yo, y no sé si habrá otra versión en español que diga diferente, pero esa palabra sentir generalmente la asociamos con sentimientos, con emociones. Y eso pues no es algo en lo que nos podemos confiar de a mucho, porque nuestros sentimientos, nuestras emociones cambian con el clima. Si está lloviendo nos sentimos medio tristones, si está bien alumbrado el sol nos sentimos más alegres. Así que ese sentir que habla allí no es el sentir de Cristo. El sentir de Cristo no cambiaba con la luz del sol. Este sentir de que habla ya es el pensar. En inglés me encanta la palabra que usa porque dice: hay en vosotros la mente de Cristo.
Eso es lo que es diferente entre Cristo y nosotros. Y eso es lo que Él está dispuesto a en nosotros. Necesitamos un cambio de mente, de pensar, de razonar, de hacer decisiones. Esa es la clase de cambio que necesitamos. Así que voy a repetir una vez más, Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir, este pensar. Quiero que por favor le añadan allí esa palabrita. Pensar. Haya pues en vosotros este pensar que hubo también en Cristo Jesús. Y si quieren, pueden añadir ese versículo 5 en la página 43 del capítulo, porque en la página 43 se encuentran los versículos 6 al 8. El 5 no está allí, pero el 6 al 8 es muy importante que esté junto con el 5, porque tiene un sentido muy general y muy apropiado. All right, entonces regreso otra vez a la mitad del segundo párrafo en donde estaba. Necesitamos un cambio de mente, de corazón y de vida. A medida que la ley entró en su experiencia, Pablo dijo, pero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. En él se despertó todo deseo, pasiones, corrupciones que él mismo no sabía que estaban allí. Y mientras estudiábamos, en Romanos 7, lo conectamos con la experiencia de John Bunyan. Ya habíamos leído allí, me gustaría leer de su experiencia en el libro nuevamente. La experiencia de Pablo no es única. La experiencia de John Bunyan tampoco es única. Y como vamos a ver también, vamos a ver otra experiencia en la Biblia esta noche. John Bunyan dice así: ahora indiscutiblemente allí que las pasiones y corrupciones acrecentaban su fuerza dentro de mí, en pensamientos y deseos malvados que antes no contemplaba. Mis anhelos por el cielo y la vida comenzaron a fallar. También encontré que mientras mi alma estaba llena de anhelo por Dios, ahora mi corazón añoraba cada necia vanidad. Más que eso, mi corazón no se conmovía a prestar atención a lo que era bueno. Empezó a ser descuidado, tanto de mi alma como del cielo. Se atrasaba continuamente en cada deber y era como un peso en la pata de un pájaro que impedía que volara. No, pensé, ahora voy de mal en peor. Ahora estoy más lejos de la conversión que nunca antes, por lo cual empecé a decaer profundamente en mi alma y comencé a entretener en mi corazón tal desaliento que me hundía hasta la tumba. Si ahora hubiera ardido en una estaca, no podría haber creído que Cristo tuviera amor ninguno para mí. Por desgracia, no podía verlo, ni sentirlo, ni saborear ninguna de sus bendiciones. Fui llevado como por tempestad. Mi corazón era inmundo, como los cananeos que habitaron en la tierra. A veces compartía con el pueblo de Dios en cuanto a mi condición, la cual, al ellos escucharla, se apiadaban de mí y me hablaban de las promesas. Pero si ellos me hubieran dicho que yo tenía que alcanzar el sol con mi dedo, hubiera dado lo mismo que invitarme a recibir o confiar en las promesas. No podía el pobre, era imposible. Y tan pronto como lo hubiera hecho, todo mi sentido y sentimiento estarían contra mí. Así pues, vi que tenía un corazón que pecaba y que estaba bajo una ley que condenaba. Estas cosas muy a menudo me han hecho pensar del hijo traído por su padre a Cristo, aquel hijo que tenía un demonio. Vamos a buscar esa historia porque tenemos mucho que sacar de allí. En Marcos, capítulo 9. Marcos, Mateo, Marcos. Así que está en el Nuevo Testamento después de Mateo. Marcos, capítulo 9. En el versículo 17 y 18 nos da un poco de introducción a esta historia. El padre de este muchacho había traído a su hijo y se lo había presentado a los discípulos. Los discípulos eran los únicos que estaban allí en ese momento. Y los discípulos trataron de sanar al muchacho, pero no pudieron. Bajo ese contexto, entonces ahora vamos al versículo 20 y allí vamos a encontrar qué sucedió cuando Cristo aparece en el cuadro.
Versículo 20 dice, y se lo trajeron, y como lo vio luego el espíritu, le desgarraba y cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús preguntó a su padre, ¿cuánto tiempo ha que le aconteció esto? Y él dijo, desde niño. Noten ustedes allí que el sistema, el método de Satanás se desenmascara. ¿Por qué? Porque Satanás siempre, y es lo que estábamos leyendo ahorita, lo mismo que pasaba con Pablo, que decía, lo que quiero hacer bueno no lo hago, pero lo malo que no quiero hacer, eso es lo que termino haciendo. Miserable hombre de mí. A John Bunyan estaba tratando y entre más trataba, menos se sentía con ganas, peor se sentía su espíritu, se estaba desesperanzando. Estaba llegando a un punto de sentirse tan ansioso por lo que estaba sucediendo dentro de él, que estaba ya sin esperanza. Por eso dice que se sentía como el padre de este muchacho. ¿Qué sucedió en el momento que se lo trajeron a Jesús? El demonio vio a Jesús, lo ve que allá es donde están llevando al niño y comienza a darle de golpes, a tirarlo al suelo, porque ese es el método de Satanás. Cuando Satanás ve que en cualquier manera el ser humano está respondiendo al llamado de Dios, que está abriendo sus ojos a la realidad de quién es, comienza a darnos más golpes, comienzan todas las cosas a suceder mal. Yo tengo, por cierto, una experiencia en que una señora me dijo una vez cuando estábamos estudiando la Biblia juntas, me dijo, a mí lo que me da miedo es de decirle que sí a Cristo, porque me da miedo que entonces me van a pasar muchas cosas, que de pronto me va a dar una enfermedad o que le va a pasar algo a un hijo mío o algo. No debemos caer por eso, porque entonces Satanás se da cuenta que esa es la manera en que nos puede mantener allí de esclavos, en su esclavitud que a él le encanta tenernos. Entonces, así mismo se portó Satanás esa vez cuando trajeron a ese muchacho. Eso nos recuerda que no debemos de ponerle cuidado. En el versículo 22, muchas veces, dice el Padre, lo echa en el fuego y en aguas para matarle. Mas si puedes, le dice ahora Jesús, mas si puedes algo, ayúdanos, teniendo misericordia de nosotros. Se ve allí también otra parte, es la parte humana. Cuando nos damos cuenta de que Jesús nos está alcanzando, vemos el amor de Dios y esto nos conmueve, también tenemos la tentación a mantener un margen, por así decirlo, un margen de duda. Yo voy a permitir, me voy a acercar al Señor, voy a ver quién es Él, quiero conocerlo, pero quiero mantener aquí un margen por si acaso no es lo que yo creo. Por si acaso no me parece bien después de todo. Por si acaso tengo que sacar una excusa después, entonces tengo sobre qué pararme. Y así estaba haciendo el padre, porque le dijo, si puedes, pero si puedes, ¿no? Yo no te voy a decir, Señor, vengo a ti porque yo sé que tú puedes. No, si puedes, entonces ayúdanos. Y Cristo le habló de manera que nos hace a nosotros entender cómo es que Dios nos comprende enteramente. Porque entonces en el versículo 23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo es posible. En otras palabras, no vengas a decirme que si yo puedo, porque el problema aquí no es si yo puedo hacer algo. El problema aquí, Padre, es que si tú no crees, no puedo hacer nada. Pero si tú crees, yo puedo. Y eso es lo que quiero que entiendas, que yo puedo. Dame el permiso. Y el padre ahora también se ve desenmascarado. Y en el versículo 24, el padre del muchacho dijo clamando, creo, ayuda mi incredulidad. Ahí está la respuesta para nuestras dudas, para nuestra titubeación, si así hay una palabra, para nuestro titubear, ¿verdad? Ay, queremos, pero tenemos miedo y estamos como las lucecitas de Navidad. Prendemos y apagamos, y prendemos y apagamos. Y el Señor nos dice, no, dejen de titubear. Pueden creer en mí constantemente. Y pueden orar como el padre de este muchacho y decir, creo, Señor, ayuda a mi incredulidad.
De hecho, que a Dios tenemos y debemos traer todo, no solamente nuestro dolor, nuestra ansiedad, nuestro sufrimiento y nuestra incredulidad también. No la guardemos para nosotros, no nos hará bien. Sigamos entonces leyendo. Mientras Bunyan buscaba a Cristo, vino a él la revelación de sus corrupciones interiores. El apóstol Pablo dice en Romanos 7:16, apruebo que la ley es buena, tanto así que deseaba guardarla, pero cada vez que intentaba hacerlo, fallaba. Encontró dentro de sí mismo algo que obraba contrario a su ser, a su sincero deseo. Y aquí vemos a Juan Bunyan haciendo eco de la experiencia del apóstol Pablo. Por otra parte, dice Paul Bunyan en su libro, durante los últimos días he descubierto que mi corazón se cierra contra el Señor, contra su santa palabra. He hallado que mi incredulidad pone, por así decirlo, el hombro contra la puerta para mantenerlo afuera. Y eso también incluso cuando con muchos suspiros amargos he clamado, buen Señor, derrúmbala. Señor, rompe estas puertas de bronce y corta estas barras de hierro en pedazos. Está igual que el Padre, ¿verdad? Señor, te lo he traído, ayúdanos. Ah, pero si puedes. Allí está él también poniéndole el hombro a la puerta para no dejarla abrir, ¿verdad? A pesar de toda esta palabra, a veces creaba en mi corazón una pausa de paz. Las palabras de la Biblia en Isaías 45:5, donde dice, yo te ceñí, aunque tú no me has conocido. Qué bueno que el Señor, en medio de nuestra ansiedad y esta batalla que ocurre entre nosotros, su palabra trae la paz, aun cuando sea un ratito apenas, pero Él va entrando y va entrando hasta que su paz cubre todo. Esta ilustración es muy profunda. Allí vemos a Cristo tocando a la puerta del corazón de Bunyan y Él dice, quiero permitir que entre. Quiero que entre, Señor. Quiero que me ayudes. Pero él al mismo tiempo que está pidiendo ayuda a Jesús, rogándole que entre, su hombro está puesto contra la puerta, bloqueando la entrada para no dejar a Jesús que pase. Esta es la experiencia del que encuentra la ley. Aprueba que la ley es buena, deseo esa vida pura y santa que lo lleva a disfrutar de la compañía de Dios. Mas, sin embargo, hay algo que obra contrario a su deseo. Algo que se interpone siempre en el camino, que lo lleva a gemir desesperadamente. Oh, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Del libro de John Bunyan, el último párrafo. Pero mi contaminación original e interior, esa era mi plaga y mi aflicción. Esa, digo yo, a paso acelerado aumentaba su fuerza dentro de mí. Que yo tuviera la culpa era asombroso. A causa de eso, yo era más repugnante a mis propios ojos que un anfibio. Y pensaba que a los ojos de Dios también lo era. El pecado y la corrupción, dije yo, brotaría naturalmente de mi corazón como las burbujas que salen del agua de una fuente. Ahora yo pensaba que todos tenían un corazón mejor que el mío. Yo hubiera cambiado de corazón con cualquiera. Pensaba que nadie sino el mismo diablo podía ser igual a mí en maldad interna y contaminación mental. Caí por consiguiente en profunda desesperación a la vista de mi propia vileza, pues saqué por conclusión que esta condición en la que me encontraba no podía permanecer al mismo tiempo con un estado de gracia. Por seguro, pensé yo, estoy abandonado a Dios. Seguro que he sido dado al diablo y a una mente reprobada. Ese es el final de la sección del libro, de lo que se cita del libro de John Bunyan. ¿Ha sido esta tu experiencia? ¿Puedes relacionarte con el apóstol Pablo, con su testimonio y con la experiencia de John Bunyan? ¿Te has dado cuenta que precisamente las cosas que deseas hacer
no las puedes hacer. Cada vez que intentas hacer lo bueno, aún antes de saberlo, ¿ya has hecho lo malo? Ya tengo un dicho, dice el predicador que escribe este libro. Dame una pala y cavaré un hoyo. Puede que no quiera cavar un hoyo, de todos modos. Claro que podría esforzarme en sostener la pala en mis manos y no usarla, pero me la das y yo mismo cavaré un hoyo. Esta es la naturaleza humana sobre la que el ayo o maestro de la escuela nos educa. Al final de todo nos quedamos sin nada, excepto con el clamor desesperado de nuestro corazón. Oh, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En Isaías 57:20 encontramos lo mismo, pero expresado en una manera un poco diferente. Allí dice Isaías 57:20. Vamos para que lo leamos. Isaías 57:20. Dice, mas los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Allí también esa es otra descripción de esa lucha, esa batalla. Quiero hacer lo bueno, pero no puedo. No quiero hacer lo malo, pero eso es lo que hago. Sí, esa es nuestra naturaleza humana impía por el pecado. Así mismo es que tenemos esa batalla dentro. Y en Salmos 55:6 nos revela el profundo lamento de aquellos que han aprendido quiénes son en realidad. Isaías 55:6, Salmo 55:6. Salmo 55:6. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. ¿Acaso no es este el anhelo de tu corazón? ¿No desearías poder alejarte de todo esto? En tus miembros hay una ley de pecado que está trabajando continuamente en contra de la ley de tu mente. Y te encuentras constantemente tropezando con ella y cediendo a sus deseos y seducciones. ¿Acaso no estás ya cansado de eso? ¿No te gustaría poder volar para encontrar reposo para tu alma? Bueno, Dios no hace las cosas a medias. Él nos concede los deseos de nuestro corazón, pero Él no nos da las alas de una paloma. En Isaías 40:30, vamos a Isaías 40:30, para ver lo que Dios hace. Nosotros queremos alas de paloma para volar y estar en paz. Vamos a ver qué nos recomienda Dios. ¿Cuál es la respuesta de Él? En Isaías 40:30. Allí encontramos esta preciosa promesa que en este estudio nos gustaría ver su cumplimiento. Y dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Levantarán las alas como qué? ¿Como una paloma? No, levantarán las alas como águilas. El Señor dice, ¿tú quieres deshacerte de esto? Las alas de paloma no te van a servir para nada. La paloma solamente puede levantarse y cuando más por encima de un edificio puede pasar, sin mucho. Pero lo que tú necesitas son alas de águila. Esas te las proveeré yo mismo. Y dice, los que confían en Jehová, los que esperan en Jehová, tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Gloria a Dios. Gracias a Dios que no nos da las alitas de paloma que le pedimos, ¿verdad? Gracias a Dios que no contesta nuestra oración de esa manera, sino que dice, yo tengo algo mejor para ti. Tú necesitas más que alas de paloma, necesitas alas de águila para remontar. Esto, mis amigos, debe ser nuestra experiencia.
Algunos de nosotros hemos andado en este camino cristiano por muchos años y hemos caminado, caminado y caminado, pero para muchos se siente como si estuviéramos dando vueltas en círculos, persiguiendo nuestra cola. No hemos quebrantado el yugo de estar bajo la ley. Recuerde, bajo la ley no quiere decir que es que tenemos que quitarnos la ley para por fin estar libres. No, bajo la ley quiere decir que estamos tratando nosotros mismos de levantar ese yugo, como el carro, ¿verdad? Que hemos dado antes una ilustración con eso. Cuando tenemos un carro que necesita que le cambiemos un caucho, una rueda, ¿qué más lo llaman? ¿Cómo le llaman? Una llanta. Cuando tenemos un caucho que necesita ser cambiado, tenemos que usar el gato hidráulico, ¿verdad? Ahora, si el carro está allí y necesitamos cambiarlo y nosotros queremos ser la pieza hidráulica y meterle el hombro, meterle la espalda para levantarlo, nos vamos a encontrar con que nos va a aplanar y aplanar y aplanar y vamos a estar bajo el carro todo el tiempo. Cuando hacemos eso con la ley, también vamos a estar bajo la ley, porque nuestro esfuerzo no puede guardar la ley, no puede cumplir la ley, por mucho que querramos, no podemos. Pero estar bajo la ley es tratar de hacerlo por nosotros mismos. Hay una respuesta. En lugar de alas de paloma, hay alas de águila. Al parecer, por un tiempo salimos de ella y vamos bien y después caemos nuevamente bajo sus ligaduras. Luego rompemos esas ligaduras y salimos nuevamente, pero pronto después volvemos a caer. Amigos, esta experiencia es como la del pájaro que tiene un peso en la pata que le impide volar. Necesitamos crecer alas como las águilas. Esta tierra está a punto de ser destruida. Y si no tenemos la habilidad de remontarnos por encima de todo, por encima de toda condenación, por encima de toda frustración y depresión que Satanás arroja sobre nosotros, no podremos sobrevivir en ese día. Estamos llegando al punto de nuestra experiencia espiritual a donde no podemos caminar más. Ahora debemos saber cómo correr y aún más, cómo volar. En Romanos 7 hemos visto la experiencia de alguien que está bajo la ley. Aquellos que están bajo la ley viven bajo la condenación, porque quieren cambiar el caucho, el neumático, y no pueden hacerlo porque no quieren servir de gato hidráulico y no pueden. Están bajo la condenación. Todavía sigue el carro, no lo pueden usar porque no pueden levantarlo. Pero ahora leamos en Romanos 8:1, que es el tema, el versículo tema de este capítulo. Lo leímos al principio. ¿Qué dice? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y recuerden, esto habla de ambas, la justificación legal y la justificación individual. La justificación legal es que Cristo vino a proclamar que no hay condenación para nadie. Dios no está enfadado con nosotros. Dios no nos está buscando para matarnos. Dios no nos está buscando para dejarnos fuera del cielo. Dios nos está persiguiendo para darnos la salvación, para decirnos, usted sigue corriendo cuando no necesita hacerlo, porque yo soy su amigo, yo soy su ayudador, su único túnel de salida, de escape. Sigo entonces leyendo. Necesitamos descubrir por nuestra propia experiencia el cumplimiento absoluto de esta promesa. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Tomen esas tres palabras como una frase completa, unida. En Cristo Jesús. Ninguna condenación. ¿Dónde? En Cristo Jesús. ¿Conoces qué significa estar en Cristo Jesús? ¿Realmente lo sabes? La fe es como una mano, pero esa mano no se aferra solamente al aire, ella se aferra a algo tangible. Entonces, ¿qué significa estar en Cristo? ¿Qué es lo tangible de estar en Cristo Jesús? ¿Cómo puedo yo estar en Cristo Jesús? Él dice que a menos que permanezcamos en él, no podremos hacer nada.
A menos que permanezcamos en él, nuestro buen obrar, por muy bueno que sea, será como trapos de inmundicia. Estamos muy familiarizados con la frase en Cristo Jesús. Y es verdad, en Cristo Jesús hay mucho que ganar. Las promesas de Dios son en Cristo Jesús. Por lo tanto, ¿cómo podemos entender el término en? ¿Qué quiere decir en Cristo Jesús? Entonces yo debo ir a ese recipiente o vasija, meter la mano y sacar algo de Cristo Jesús, y entonces así tendré lo que hay en él. ¿Es eso lo que significa estar en Cristo? Debo ir y sacar algo de él y decir, ahora ya lo tengo. ¿Acaso no sería lo mismo como ir a una caja, meter la mano y sacar algo? ¿Ya lo tengo? ¿Es eso lo que significa realmente tener lo que está en Cristo? ¿Es así como puedo yo estar en Cristo? No. Toda promesa, sea cual sea, solo puede ser obtenida estando en Cristo Jesús. Él no es un recipiente a donde podamos ir y sacar algo de él. Solo permaneciendo en Cristo Jesús podemos obtener lo que está en él. Tenemos que entrar en él, no ir y sacar de él lo que está en él, no, estar nosotros mismos en él. ¿Te gustaría obtener todo lo que hay en Cristo Jesús? Entonces, ¿qué significa estar en él? Lo quiero, pero ¿cómo lo hago? Ahora, esto es lo que queremos ver. Y allí en este punto dejaremos para desarrollarlo la próxima vez. Marquen si tienen su capítulo, márquenlo donde quedamos y allí regresaremos la próxima vez. Hoy es mayo 27. Allí quedamos. Me alegra haberlos visto y ahora vamos a orar para cerrar nuestra sesión. Y espero que durante el resto de la tarde, antes de acostarse y cuando se acuesten, piensen en esto. Piensen en estas cosas de las cuales hemos hablado, porque Dios tiene una verdad muy grande para nosotros que quiere que no solamente la entendamos, sino que la practiquemos, que le permitamos que Él lo haga en nosotros. Así que en esto, haya pues en vosotros este sentir, este pensar que hubo también en Cristo Jesús. Arrodillémonos entonces para orar. Querido y amoroso Padre Celestial, ante ti hemos venido esta tarde porque sabemos que tú eres el único que tienes la salvación, el método para escapar de las tentaciones y de la acechanza del enemigo, y porque tú tienes la mente que nosotros necesitamos. Por lo tanto, traemos nuestro corazón y nuestras mentes mismas abiertas y te pedimos, Señor, que nos des tanto el querer como el hacer, porque hasta eso necesitamos recibir de ti, para que podamos entonces con ese deseo darte el permiso, la autorización para que pongas en nosotros esa mente que hubo también en Cristo, para que con esa mente de Cristo podamos vencer y remontarnos por encima de las nubes, por encima de todo problema, como Cristo también lo pudo hacer. Gracias por escuchar nuestra oración. Gracias por recibirnos, por aceptarnos en tu Hijo. En el nombre de Él te lo pedimos todo. Amén.